Bien, jóvenes, tengan buenos días. Vamos a trabajar ahora en un nuevo tema que se llama diseños. Algunos le llaman diseños factoriales, pero generalmente en los libros aparece el nombre de experimentos factoriales. Este es un tema, eh, cuesta entenderlo, es un poco complicado. Vamos a ver experimentos que son bifactoriales, que es el que vamos a ver ahora, y posteriormente vamos a ver unos que se llaman trifactoriales. Es muy importante entender el primero, el bifactorial, para entender con mejor facilidad el trifactorial. Bien, en muchas ocasiones, a la gente que investiga a través de los experimentos evalúa no solo un factor, sino que simultáneamente puede evaluar dos o más factores. Eso se logra a través de los experimentos factoriales. Eh, Cuando estos se estudian simultáneamente, a eso le llamamos nosotros experimentos factoriales. Eh, En el ambiente en el cual los desarrollamos, en la producción agrícola, en medicina, veterinaria, muchas veces queremos saber el comportamiento de dos factores en un individuo, en un grupo de plantas, en una parcela agrícola. Aquí pongo, por ejemplo, la producción de cerdo. En una producción de cerdo es importante saber el nivel de proteína del concentrado para ver cómo ellos aumentan de peso, crecen. También es importante saber el nivel de energía que los cerdos necesitan para crecer y para engordar. Entonces, a esto le llamamos factores, ¿verdad? Nosotros aquí podríamos hacer dos experimentos. En un experimento podríamos evaluar un concentrado con diferentes niveles de proteína. Otro experimento podría ser evaluar un concentrado con niveles diferentes de carbohidratos que dan energía. Pero a través de un experimento factorial, simultáneamente nosotros podemos hacer un experimento en el cual evaluemos niveles de proteína y niveles de energía, es decir, calorías que lleva el concentrado. Con un solo experimento podríamos hacerlo, y a eso se llama el experimento factorial. Eh, a cada uno de los factores, como estos se van a subdividir, se le llama niveles, ¿verdad? Y en un experimento, pues tienen que ir al menos dos niveles de cada factor para poder hacer la combinación. Cada combinación que se hace de los diferentes niveles de los factores A y el factor B es lo que constituye el tratamiento. Habíamos dicho al inicio de las clases que el tratamiento es la condición, el estímulo que se le da a la unidad experimental. Entonces acá una unidad experimental va a tener el estímulo de proteína y va a tener el estímulo de carbohidratos y de energía, grasas, carbohidratos, la cosa es que vayan kilocalorías. Entonces, como la misma unidad recibe el estímulo de proteína, el estímulo de energía, entonces a eso le llamamos nosotros un factorial. Y cada uno de los niveles que va a tener la proteína, cada uno de los niveles que va a tener la energía, constituyen las combinaciones. Y esas combinaciones son los tratamientos. Generalmente, cuando nosotros trabajamos en cultivos con variedades, maíz, sorgo, frijol, queremos saber cuál es el comportamiento de una variedad en una localidad determinada. Y también necesitamos saber cuál es la densidad que debe sembrarse esa nueva variedad para que la producción sea buena. Entonces, la variedad recibe la denominación de factor A y la densidad la denominación del factor B.
Ustedes observan acá que generalmente esto se coloca en mayúscula. Y los niveles, que son las divisiones, se colocan en minúscula y generalmente van seguidas de un número. Por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub 3, según las variedades. Y la densidad es B sub 1, B sub 2, según las densidades que están. Y podría ser SEBA, las localidades. C1, una localidad, C2, otra localidad, y así según las localidades que estamos ensayando. Entonces, a estos se llaman arreglos factoriales. Bien, una cosa es un arreglo y otra cosa cómo es la distribución de los tratamientos. Hemos visto que los experimentos clásicos son con el diseño completamente al azar, el diseño de bloques completos al azar y el diseño cuadrado latino o cuadro latino. Entonces, siempre estos experimentos factoriales vamos a hacer la distribución en estos tres diseños que hemos visto con anterioridad. Estos experimentos factoriales tienen varias ventajas. Una, facilita el estudio de varios factores en forma simultánea. Segundo, el número de observaciones necesarias para evaluar cada factor independientemente es menor en relación a cualquier otro diseño. Es decir, se requieren muchas veces 2 o 3 diseños para sacar la información que aquí en un solo podríamos sacarla. Proporciona una información más completa de cada factor en estudio, ya que también se estudia la interacción entre sí. Vamos a ver más adelante que esta cosa de la interacción presenta un ahorro considerable de tiempo y de material dedicado a la investigación. La desventaja, conforme aumentan las combinaciones de tratamiento, el error experimental aumenta. Y una segunda desventaja es que el análisis estadístico es más complicado, es más difícil de interpretar y también es más fácil equivocarse. Aquí presentamos el formato, ¿verdad? ¿Qué formato va a tener el factorial? Entonces, el formato del AMBA, aquí tenemos un experimento completamente al azar. El completamente al azar, decíamos nosotros que estaba constituido de fuentes de variación, tratamiento, error experimental total. El tratamiento era T-1, error experimental, los grados de libertad era AB, por repeticiones -1, y el total era el número de tratamientos por el número de repeticiones -1. Bien, pero acá hay un espacio, ven ustedes aquí, estas tres filas. Aquí tenemos nosotros el factor A, que significa los niveles que hemos evaluado -1 del factor A. Aquí donde dice B es el factor B. Y debemos de tener presente cuál es el número de niveles del factor B -1. La interacción A por B es de multiplicar A -1 por B -1. Es decir, los grados de libertad del factor A con los grados de libertad del factor B. El total es el total de observaciones -1. Aquí se adquiere el formato cuando vamos a ocupar bloques completos al azar. Aparece aquí bloques que serían las repeticiones -1, los tratamientos que serían repeticiones -1, y aquí aparece el factor A, factor B, el A por B. Esto es la interacción. ¿Verdad? Aquí están los niveles del factor A -1, los niveles del factor B -1, y la interacción A por B sería A-1 por B-1. Esos serían los grados de libertad. Y así también pasaría si hacemos cuadrado latino. Bien, ¿cómo hacemos el cálculo? Bien, para que el video sea fácil poderlo ver, vamos a quedar hasta aquí. Voy a hacer una segunda parte para explicar